אני עושה תפילה. ברוך אתה אדוני יהוה צבאות, בשמתו ישוע המשיח. בבקשה לדבר רוח הקודש, לא דבר מילים אדם. Toda gaba Yahshua HaMashiach, Omen, Beomen. Shebe Bakasha Ajim, siéntense por favor, amados Ajim. Su servidor, quien le habla, doctor Javier Palacios Celorio, Roe de la Quejilá, Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos a visitar los sitios en internet de Gozo y Paz, gozoypaz.mx, sinjatorá.org, jacoswell.net, nuestra radio Sinjatorá y el canal de YouTube Shalom 132. Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza. Nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra del Abacados. Vamos a continuar con el estudio, los estudios de las cartas de Shaul. Y vamos, por favor, amados Sahim, a abrir nuestra Tanaj en la segunda carta a los tesalonicenses. Vamos para allá, a segunda de Tesalonicenses. Ya ministraba yo sobre Tesalónicas, la historia hace 8 días. ¿Se recuerdan? Amén. Bueno, esta carta, anótenlo, también fue escrita en Corinto, o sea, como la primera carta, fue escrita en Corinto. Ahora, vamos a anotar esto siguiente también. Shaul, Silas y Timoteo, Shaul, Silas y Timoteo, estaban juntos en esa ciudad. Estoy hablando de Tesalónica. Vamos a Hechos, vamos para allá. Vamos al libro de los Hechos, amados Sahim. Vamos para allá en Hechos 18, verso 5. Entonces estaba Shaul, Silas y Timoteo. Estoy diciendo los nombres así tal cual porque digamos que el 95% de los Ajim son nuevecitos, entonces no tiene mucho caso, perdónenme la expresión, cambiar los nombres, porque si no, entonces en la Tanaj, en cuanto a mencionarlos, porque si no se pierde uno. 18, verso 5 de Hechos. ¿Lo tienen, amados Ajim? Amén. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Shaul estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Yahshua era el Mashiach. Entonces a los mismos Yehudim, porque ellos no creían. Ahora, el propósito de la carta. ¿Cuál era el propósito de la carta, la segunda carta a los tesalonicenses? El propósito. Algunos miembros de la Kehilá eran fieles. Algunos, fíjense, algunos eran fieles y otros ya no eran fieles. Ahora, ¿por qué ya no eran fieles? Esto era debido a doctrinas falsas o falsas doctrinas sobre el día del Adón, sobre el día del Señor, para que se entienda, sobre el día del Adón. Y es lo mismo ahora, amado Sahim, es lo mismo ahora, amada Kehilá, local y mundial, es lo mismo ahora. Muchos, por ejemplo, están ya pensando, por sus propios pecados, lógico, que va a haber un arrebatamiento pretribulación. ¿Cómo ves? Y entonces dicen, bueno, nosotros dejamos Gozo y Paz, porque ahí se ministra un arrebatamiento, un atzal, un rescate, pero post-tribulación. Y nosotros no creemos en eso. Después de que recibieron Tevilá, Brit Milá, ministración durante 5 años o más, y eso pasa, eso es real, lo que te estoy platicando. Entonces, no cabe duda que el diablo sigue trabajando. Yahshua HaMashiach le reprenda. Ahora, vamos al bosquejo, En el capítulo 1, ustedes pueden anotarlo, capítulo 1, es una acción de gracias por su crecimiento. O sea,
Shaul está dando gracias, toda Gabá, muchas gracias por el crecimiento de los creyentes. Y eso es muy importante para cada roe, para cada anciano, para cada líder de ministerio, etcétera, animar a los Ahim. Porque no todos tienen la misma espiritualidad, no todos tienen el mismo ánimo, etcétera. Entonces, para la redundancia, hay que animarlos, hay que animarlos. Ahora, los estaba animando a que perseveraran, anótenlo. Y eso es lo que se hace acá. Persevera, persevera, persevera. Entonces, está dando gracias por el crecimiento espiritual de ellos, de los creyentes. Pero aparte los está animando a que perseveren. Eso es el capítulo 1. Ahora, en el verso 11 y el verso 12, Shaul está pidiendo éxito. Eso es muy bueno. O sea, está pidiendo bendiciones para los creyentes. Porque la braja es tener éxito en cualquier área de la vida. Éxito, o sea, llegar de un lugar a otro sin que perversos, o sea, el Eterno nos libra de perversos, de gente mala, etcétera, etcétera. Entonces, el éxito siempre se confunde con éxito monetario, nada más, pero no. Tiene que ver con brajot, bendiciones de todo tipo, ¿de acuerdo? Ese es el verso 11 y el verso ¿qué? 12, eso es. Ahora, amado Ak, lo vas a ir leyendo, amén. Shaul, Silvano y Timoteo, a la quejilá de los tesalonicenses, en Elohim nuestro Abba y en el Adón Yahshua HaMashiach. Gracia y shalom a vosotros, de Elohim nuestro Abba y del Adón Yahshua HaMashiach. Debemos siempre dar gracias a Elohim por vosotros, Ajín, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos exaltamos de vosotros en las quejilot de Elohim, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Aleluya, entonces estaba haciendo de ejemplo esta quejilá, ¿sí? Esto es demostración del justo juicio de Elohim, para que seáis tenidos por dignos del reino de Elohim, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Elohim pagar con tribulación a los que os tribulan. A ver todos el 6, amén. De esto ya hay un tema sobre el dolor de los Bene Israel, etcétera, etcétera. Entonces, el Eterno dará su paga a aquellos que molestan a los Kadoshim o a las Kadoshot. Sigue con el 7, por favor. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Adón Yahshua desde los Shamaín con los Malachim de su poder. Entonces habrá totalmente shalom cuando venga Yahshua, antes no. O sea, va a haber shalom, pero total shalom cuando venga Yahshua. Aleluya. Siga. En llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Elohim, ni obedecen a la besorá de nuestro don Yahshua HaMashiach. Ahora, ¿qué será? Si alguien no obedeció porque no supo, o sea, no entendió, pero alguien que estuvo y que ahora peca, es pisotear la sangre de Yahshua HaMashiach. Después veremos eso en la carta a los Hebreos. A ver, todos el 8, amados. Amén. Ahora el 9 está tremendo, a ver. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Adón y del esplendor de su poder. Entonces mucha gente piensa que recibió Torah, ministraciones, etcétera, 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 y que puede pecar y que después va a ser perdonado. No, eso no existe en la Tanaj. Esa no es la doctrina de la Tanaj. Sigue, Aj. Cuando venga en aquel día para ser exaltado en sus Kadoshim y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Aleluya, ¿sí? Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Elohim os tenga por dignos en su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro don Yahshua HaMashiach sea exaltado en vosotros y vosotros en él, por la gracia de nuestro Elohim y del Adón Yahshua HaMashiach. Eso es el 11 y el 12, es pedir éxito, es pedir bendiciones, es pedir protección, etcétera, etcétera. Ahora, el capítulo 2. El capítulo 2, anótenlo, amados Ajín, por favor, es corrección del error actual, o sea, del error que había por las doctrinas falsas que ya ministraba. Es la corrección del error actual. Bueno, en esa época y ahora todavía está peor. Ahora, el verso 13 al 15 de este mismo capítulo 2 es
Dar gracias por el llamamiento. Dar gracias. Toda Gabá, muchas gracias, Abba, porque tú me llamaste. Tú le puedes decir así, cada uno, para servirte en Jalel, en este otro ministerio, porque me llamaste, bendito es tu nombre. Sí, el verso 16 y 17, aquí Shaul pide fuerzas. Entonces, eso es lo que hay que estar pidiendo, es un ejemplo de oración. El verso 16 y 17, ahorita llegaremos ahí. Amén. Bueno, entonces va a ir leyendo nuestro ángel, en la medida de lo posible iré interrumpiendo para ministrar. Siga. Pero con respecto a la venida de nuestro don Yahshua HaMashiach y nuestra reunión con él, os rogamos, Ajín, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Adón está cerca. Entonces, ¿de dónde sacamos nosotros que no hay un arrebatamiento a pretribulación de la Tanaj? No debemos de creer a alguien que mande una carta, es lo que está tratando de decir Shaul aquí claramente, una carta, no, que ya salió otro, un moré de la Torah, un rabino que dice que sí va a haber arrebatamiento, pretribulación, o sea, no, creamos a la Torah, ya tenemos todo acá, aleluya, no necesitamos palabra de hombre, siga. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Ya está la apostasía. Estamos viendo las señales de las lunas rojas, estamos viendo la maldad, el homosexualismo, los sodomitas están tomando el poder en todo el mundo, estamos viendo la violencia, el robo, los asaltos, los suicidios, los homicidios, el aprobar la droga, el aprobar los matrimonios homosexuales, el aprobar los abortos, es una cultura de muerte. Ya está, eso es una señal. Y otra señal, la restauración. Aquí estamos. Aquí estás, Ajot, con tu mitpahat y tú con tu talid. Aleluya. Ya está. ¿Qué más queremos ver? Bendito es el abacados. Él dijo a los fariseos de aquel tiempo, ustedes ven las señales y no creen, porque viento viene del sur y dicen hará calor y lo hace y no creen. ¿Cuántos que estamos viendo ya las señales? ¿Cuántas señales estamos viendo, amados aquí? Siga. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ya está todo planeado, ya está todo planeado. Este papa ya anunció que va a morir. Qué tremendo, o sea, todo está planeado ya. Bendito es el abacados. Vamos, es que lo que yo les decía, si no abrimos los ojos, o alguien todavía cree en los Reyes Magos y que las Torres Gemelas se cayeron por los avionazos así nada más, por favor, no, vamos a ir viendo temas ya más fuertes. Y debemos de ver que este mundo está corrupto a más no poder. Aleluya. Pero viene Yahshua. ¿Por qué dije aleluya? Porque son señales de que ya viene el Eterno. Siga. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Elohim, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Elohim, como Elohim, haciéndose pasar por Elohim. En breve estará el templo construido. ¿Sigue? ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Esto para los que son nuevecitos, la iglesia cristiana piensa que son ellos, y entonces que una vez que sea arrebatada la iglesia cristiana de domingo, incircuncisa, entonces se va a manifestar todo. No, ya hemos ministrado que es el Malach Mijael, el que guerrea, y eso está en Apocalipsis 12, ¿recuerdan? Sí, es el que detiene todo esto, pero una vez que se ha quitado, entonces caerá Satanás. Yahshua HaMashiach le reprenda. Me refiero que caerá a la tierra y empezará más maldad de la que ya hay. Sigue. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. El Malach Mijael y sus Kadoshim Malachim de guerra. ¿Sigue? Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Adón matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. En la batalla de Armagedón, en Apocalipsis está todo eso, ya está grabado. ¿Sí? Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Harán resucitar a alguien, será una falsa resurrección. Es decir, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, o ya está clonado, etcétera. Es que la ciencia ha avanzado, sí, para bien en muchas áreas, pero ha avanzado para mal. Espera que oigas el tema de la reencarnación y vas a ver que tiene mucho que ver eso. ¿Sigue? Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden,
por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Solamente Yahshua es el amor de la verdad. Él es la Torah viviente, bendito es Él. ¿Sí? Por esto Elohim les envía un poder engañoso para que no crean la mentira, para que crean en la mentira. Entonces, es por esto Elohim les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Entonces, no quieren la verdad, Yahshua los entrega a Satanás. Y, lógico, Satanás es mentiroso desde el principio. ¿Sigue? A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. La injusticia es todo lo que no sea Torah. Porque la Torah es justicia. Uno de los atributos es que Elohim es justo, eso ya está grabado, ¿recuerdan? Entonces, todo lo que sea injusticia, toda la injusticia es anti-Torah, lógico, todo. Sigue. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Elohim respecto a vosotros, Ajín, amados por el Adón, de que Elohim os haya escogido desde el principio para salvación, mediante el apartamiento por el Ruach HaKodesh y la fe en la verdad. Entonces, la santificación o el apartamiento es ir creciendo más, y eso solamente la obra la hace el Ruach HaKodesh. Aleluya. Sí, y la fe en la verdad. Porque fe, ¿qué significa, amados Ajim? Creer, confiar, obedecer. Sigue. A lo cual os llamó mediante nuestra Besorá, para alcanzar el esplendor de nuestro don Yahshua HaMashiach. Así que, Ajim, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Así que retened la doctrina. ¿Cuál? La Torah. La Torah. Shaul no hablaba otra cosa más que Torah. Entonces, del 13 al 15 está dando gracias por el llamamiento. Ahora, el 16 y 17 que se va a leer ahora pide fuerza. ¿Sí? Y el mismo Yahshua HaMashiach, Adón nuestro, y Elohim nuestro Abba, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Amén. Eso es pedir fuerza. Eso es pedir fuerza, aunque no diga quiero fuerzas, está pidiendo conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Capítulo 3. El verso 1 y 2 es pedir tefilá por los shaliachim. Pedir tefilá por los que son enviados. Para los nuevecitos. ¿Qué diferencia hay entre un shaliach y un discípulo? Un discípulo es seguidor de Yahshua. Un shaliach también es seguidor de Yahshua. Pero el shaliach fue enviado a anunciar. El discípulo, él nada más recibe. El shaliach es enviado, quiere decir mensajero. Entonces, en el capítulo 3, el verso 1 y 2, es pedir tefilá por los shaliachim. Vamos a leer nada más esos dos versos. Amén. Por lo demás, Ajín, orad por nosotros, para que la palabra del Alón corra y sea exaltada, así como lo fue entre vosotros. Entonces, él está pidiendo tefilá. Amén. No es pecado pedir tefilá, lógico. ¿Sigue? Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Tremendo. Entonces, es que el que más está expuesto es el roe. Es el que más está expuesto, es el que atalaya, el que está avisando. No nada más acá, en todo el mundo. No soy el único ni el mejor. Entonces, pedimos oración y que seamos librados de hombres perversos. Yahshua HaMashiach les reprenda. Luego, el verso 3 al 5 es confianza de los shaliachim. Confianza de los shaliachim. La confianza, ahorita vamos a ver de qué se trata, la confianza de los shaliachim. Del 3 al 5 nada más. Homenaj. Pero fiel es el Adón, que os afirmará y guardará del mal. Amén. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Adón, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Amén. Y el Adón encamine vuestros corazones al amor de Elohim y a la paciencia de Mashiach. Aleluya, eso es la confianza. Es decir, no solamente es que la palabra confianza tiene muchos contextos, es decir, yo confío en ti, no. Aquí es la confianza que a pesar de que va a venir la tribulación, el Eterno por su inmensa rajem nos guardará. Aleluya. La confianza de que no faltará leche para nuestros niños, pan para nuestros niños y los ancianos y también para los jóvenes. La confianza. Aleluya. En Él confiamos. Amén. Ahora, el verso 6 al 10, del verso 6 al 10 es cómo tratar a los desordenados.
en una quejilá. Es cómo tratar a los desordenados en una quejilá. Pongan atención, Roim, Sakenin, encargados de las obras, bendito es Yahshua Mashiach. ¿Cómo tratar a los desordenados? Alguien que anda desordenadamente. Del verso 6 al 10. A ver, vamos a leer el verso 6. Amén. Pero os ordenamos, Ajín, en el nombre de nuestro don Yahshua Hamashiach, que os apartéis de todo aj que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Entonces, una persona que ande desordenada, se tiene uno que apartar de él. Y ahorita va a ministrar más aquí Shaul. ¿Sigue? Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Aleluya. Entonces, el Roe es el primero que tiene que poner el ejemplo junto con los ancianos, los líderes de ministerio, llegar temprano a su ministerio, cumplir, ser limpios, ordenados, las uñas cortadas, limpias las uñas, todo. Tenemos que dar testimonio en todo. Bendito es el abacados. Porque de que, vamos, un Roe, apenas nos visitaron unos amados Sahim. Lógico, esa congregación no es de gozo y paz. Dicen que el Roe llega a ministrar con una camiseta de Superman y en short, imagínate, es una vergüenza eso. Es un pelele, hay que quitarlo de ahí. Y la gente que está escuchando dice que palabra con él. Eso es lo peor. La gente que dice, no, aquí estamos bien. Palacios es muy exagerado, aquí estamos bien. Viendo un pelele y un payaso. Terrible. Sigue. Ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Vuelve a ser aquí insistente Shaul que no abusó de las ovejas, en pocas palabras. Él trabajó. Y está hablando en plural, entonces los shaliahim. Sigue, por favor. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Entonces tenían derecho ellos a comer. Pero aún así no lo hicieron. Bendito es el abacados. Verso 10. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. A ver, eso sí está, pero tremendo. A ver, todos el 10. Amén. Entonces todos tenemos que trabajar para comer. Aleluya. Entonces, cuando nos sentemos a la mesa y tengamos un platillo, etcétera, decir, abacados, toda Gabá, porque me has bendecido con salud, con trabajo, etcétera, y bendecir los alimentos en su nombre. Y yo diría esto, toda Gabá, porque no soy gravoso a nadie, toda Gabá, porque tú me bendices, hazlo. Tú mismo debes de hacer eso. Toda Gabá porque me has dado. Ahora, no es que nos merezcamos eso, no nos merecemos nada, pero el Eterno es bueno y está en Proverbios que el que trabaja entonces tiene derecho a disfrutar de comida y bebida. Aleluya. Amén. Bueno, ahora, del verso 11 al 13 es un mandato a los ociosos. Un mandato a los ociosos. O sea, porque hay gente que se entromete en todo, es chismoso, no hace nada, no trabaja. Es como el clásico pastor cristiano que llega a tocar la casa de los hermanos a las 11 de la mañana, cuando no tiene nada que hacer, anda molestando ahí, dice que anda visitando, penando a ver qué encuentra. Qué terrible es eso. Tenemos el tiempo hasta contado. Bueno, el verso 11 al 13, mandato a los ociosos. Amén. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Tremendo, es una quejilá. ¿Sigue? A los tales mandamos y exhortamos por nuestro don Yahshua Hamashiach, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Aleluya. ¿Sigue el 13? Y vosotros, Ajín, no os canséis de hacer bien. Entonces no nos cansaremos de hacer el bien. Y una de esas cosas es exhortar al que no quiera trabajar. El verso 14 y 15 habla de la disciplina para los desobedientes. El verso 14 y 15 habla de la disciplina para los desobedientes. Esta es una quejila y entonces lo que quiere el Eterno es que, bendito es su nombre, se intervenga cuando se ve que un aj, o llamarse aj, se llama aj, está causando problemas entre los hermanos. Ahí tiene que intervenir el Roe, no callarse, abrir la boca, actuar. Para eso nos puso.
Ahí tiene que hablar el saqueno, el encargado de obra. No se puede permitir que alguien que se llame esté molestando a la congregación. Bueno, entonces el verso 14 y 15, disciplina para los desobedientes. Amén. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Así es, aquí las disciplinas no es de que se sienten donde quieran, tienen que estar sentados atrás. Nos basamos a la Tanaj, pero muchos dicen, ¿por qué lo sienta hasta atrás? Pobrecito. Y muchas mujeres o que se son puestas en disciplina están así atrás. A ver quién se acerca y dice, pobrecita. No, para que se avergüence. Aleluya, aleluya. Dice que la palabra es más fuerte, esto es para valientes nada más. 14, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Aleluya. Así debe de ser y no tener favoritismos. Amén. 15. Mas no lo tengáis por enemigo, sino molestadle como a Aj. Entonces no se le trata también de la patada, pero vamos. Se tiene que notar la diferencia de quién está en disciplina y quién no. Si no, entonces, ¿cuál diferencia? No habría diferencia. El 16, el 16 al 18 es la conclusión. Ahora, pero anoten esto en sus apuntes, amados, por favor. Eso de no os juntéis con él es hasta que haga teshuvah. Hasta que haga teshuvah. O sea que se tiene que notar frutos dignos de arrepentimiento, pero si no tiene frutos de arrepentimiento, entonces, ¿para qué se le levanta la disciplina? Sigue siendo un rebelde que hace lo que se le pegue la gana. Hasta que haga teshuvah. Ahora, hemos tenido la experiencia de que se pone alguien en disciplina, se le levanta la disciplina y vuelve a la misma. Entonces, a ver, ¿qué te pasa? ¿No has entendido, etcétera, la lección? Y no ha entendido la lección, otra disciplina. Se le levanta la disciplina y vuelve otra vez a lo mismo. No, ese es un diablo, ese no entiende nada. Ese hay que expulsarlo, dice Yahshua, basado a la Torah. Matillahu 18, eso ya lo hemos estudiado. Bueno, el verso 16 entonces al 18 es la conclusión de la carta. Siga. Y el mismo Adón de Shalom os dé siempre Shalom en toda manera. El Adón sea con todos vosotros. La salutación es de mi propia mano, de Shaul, que es el signo en toda carta mía. Así escribo. La gracia de nuestro Adón Yahshua HaMashiach sea con todos vosotros. Amén. Aleluya. O sea que no hay duda de quién es la carta, ¿de acuerdo? Porque hay gente que todavía se pone a decir, no, creemos que la carta no es de Shaul, muy sabios. Y son necios, ¿no? Ahora, la siguiente carta que escribió Shaul fue Primera de Corintios. Vamos para allá, amados ahí. Vamos para allá. Primera de Corintios. Y déjenme ministrarles algo antes. Porque esta carta todas son muy interesantes, pero esta en especial es muy interesante. Hay una leyenda griega de Sísifo. Sísifo, para los que les guste anotar, fue el rey de Corinto, pero esta es una leyenda griega. Entonces Sísifo fue el rey de Corinto. Entonces cuenta la leyenda griega que Sísifo desafió a los dioses con su insolencia, o sea, era un insolente, pues. Ahorita les explico por qué les estoy iniciando la administración de Primera de Corintios con esta leyenda griega. Tú dirás, ¿pero qué tiene que ver eso, Roy? Pero vamos a ver. Entonces, él como se portó insolente con los dioses, fue condenado a la penosa y eterna, fíjate muy bien, y eterna tarea de rodar una piedra gigante, una piedra enorme, hasta la cima de una montaña. Eso cuenta la leyenda griega. Ahora, cuando Sísifo llevaba la piedra, cuenta la leyenda griega, aclaro, amados Sajín, amados Agayot,
Cuando iba a llegar a su objetivo, o sea, a la cima de la montaña, la roca, la piedra enorme, volvía a caer hasta el pie de la montaña. Anote nada más las ideas. Entonces, Sísifo tenía que comenzar de nuevo, una y otra vez. Porque la leyenda griega dice que fue una tarea penosa y eterna. Ahora, ¿por qué empecé con esta leyenda griega? Las leyendas, lógicos, son mentiras, son leyendas, son mitos, son mentira. Pero en realidad eso le pasa a muchos que se dicen mesiánicos hoy, como Sísifo. Es decir, que ya teniendo estudios de Torah, supuestamente lo han asimilado, supuestamente, o habiendo supuestamente hecho teshuvá, etcétera, etcétera, como que van alcanzando la cima, pero se les cae todo. Y tienen que volver como Sísifo a rodar otra vez la piedra, y cada día con más esfuerzo, y parece ser que ya van alcanzando otra vez, y se dice, bueno, parece ser que sí hizo teshuvá, o esta hermana parece ser que sí hizo teshuvá, esperamos que vaya muy bien, pero ya cuando van a alcanzar otra vez cierto nivel espiritual, vuelven a caer. Entonces, es su orgullo que no les deja, o sea, el orgullo no lo quieren soltar, no quieren soltar el mundo en general, y entonces no logran un grado de santificación, perdóneme la expresión, tal cual. Ese ejemplo ponlo cuando tú ministres, pero apliquémoslo. Si estamos igual que Sísifo, ni se nos ocurra abrir la boca. Pero si tú alcanzaste un nivel espiritual y todavía vas por otro poco más, gracias al Eterno, bendito es su nombre, Yahweh es su nombre, y otro poco más y otro poco más, amén. La mayoría de la gente en el mundo no logra superación. Si empieza a estudiar algo, lo abandona. Si empieza, por ejemplo, dije del mundo, si empieza a tener, o tiene un trabajo, le va muy bien, empieza a tener éxito, ¿por qué no decirlo? Pero empieza a robar, empieza a saquear de lo que no le corresponde, lógico, roba. Entonces va para abajo. Y eso es en todas las áreas de la vida. Entonces, espero que hayan anotado esta leyenda griega, que aunque es leyenda, eso le pasa a mucha gente en la realidad. Ahora, ¿por qué pasa eso para un disque mesiánico? Porque no apagó totalmente su concupiscencia. Anótenlo, les va a servir, y escuchen el audio de la concupiscencia. Entonces, estas personas que no apagaron totalmente su concupiscencia, amados Ajín, amadas Ajayot, cuando parece que van a crecer más espiritualmente y esperamos una respuesta, este joven va bien, espero que siga bien, de repente vas hasta el suelo. ¿Por qué? Porque no apagaron su concupiscencia. El orgullo implica ser visto, ser aplaudido, ser reconocido, que vean qué bueno soy, que vean, o sea, el ser vistos, en pocas palabras. Eso es el orgullo, pero implica muchas cosas. Que vean que manejo muy bien la computadora, que canto muy bien, o que hago esto, etcétera, ministro muy bien. Todo eso, el pecado número uno es el orgullo, amados Sahim. Esa gente nunca sale adelante. Nunca sale adelante. Ahora, vamos al libro de los Hechos antes de que ministre yo. En el libro de los Hechos, en el capítulo 18 y del verso 1 al 18, aquí está la visita de Shaul a Corinto, para que vean que después el libro de los Hechos tal vez veamos una o dos o tres cosas y no más, porque de hecho está la mayoría de las cosas en las cartas. ¿De acuerdo? Sí. Dice, por ejemplo, después de estas cosas, Shaul salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un yehudí llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer. Ahora, subraya en ese verso 2, nos va a servir.
por cuanto Claudio había mandado que todos los Yehudim saliesen de Roma, fue a ellos. Fíjense, siempre ha habido expulsión de judíos, de Yehudim. ¿Sí? Amén. A ver el verso 3, Aj. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Talitot, no tiendas de campaña, eso, porque eso implica mucho tiempo. Entonces, este capítulo 18 del libro de los Hechos habla de esa visita de Shaul a Corinto. Ahora, anoten en sus apuntes y vamos a ir resumiendo. Entonces, conoció a Aquila y Priscila. Ellos abandonaron Roma en el año 49. Anótenlo, les va a servir. Ahora, ¿cómo lo sabemos? La historia, porque mucha historia es mentira, pero hay cosas que son lógicas en la historia que sí concuerdan, pues. Pero ¿cómo saberlo si no estuvimos ahí? Entonces, para eso se consulta una fuente, un libro, etcétera, etcétera, y entonces se saca una conclusión. No se va a internet a buscar nada más y a ver qué sale. No. Tiene uno que investigar más allá. Entonces, todas las fuentes tratan de esta expulsión de los Yehudim por medio de Claudio en el año 49. ¿De acuerdo? ¿Sí? Amén. Ahora, Shaul, anótenlo, amados, por favor, predicó en la sinagoga. Y la sinagoga, lógico, era de los Yehudim. Hay muchas cosas que no están escritas en las cartas o en la bendita Tanaj, pues, pero que concuerda muy bien que hayan sido verdad. Por ejemplo, hay muchas, y esto no tiene nada que ver con tradición judía verdadera, porque ellos no creen que Yahshua sea el Mashiach. ¿Sí me doy a entender? O sea, pero hay otros escritos donde narran que Shaul, una vez que llega a Corinto, lo rodean prostitutas, lo llevan contra una pared, él empieza a ministrarles y después otros hombres homosexuales y demás rodean a esas prostitutas y empiezan a hacerle más presión a Shaul, a Pablo, a Shaul. Eso es lógico que haya existido, eso es lógico, eso no, vamos, si alguien va a ministrar cómo te fue en la campaña para repartir discos y videos aquí y allá en estas fiestas paganas que acaban de pasar, todos te lo recibieron, muchas gracias, es usted muy amable. No, hubo casos que les aventaron el disco en la cara y las tarjetas, eso es lógico. Y entonces las prostitutas les decía a Shaul, yo les voy a mostrar el camino que hay al cielo. Recuerden, esto no está escrito, pero es lógicamente posible que sí fue cierto. Y entonces Shaul estaba ministrando y entonces las prostitutas, jajaja, risa y risa, todas pintarrajeadas y demás, le empezaban a decir, si tú nos enseñas un camino al cielo, nosotros te enseñamos 10. En forma burlona, ¿me entiendes? Siempre Satanás, Yahshua Mashiach le reprenda. Entonces, hay datos interesantes como, por ejemplo, aquí, siempre había soldados romanos guardando todas esas áreas, pero ciertas cosas las permitían los soldados romanos para divertirse ellos. Entonces, al llegar a un shaliach enviado por Yahshua HaMashiach mismo, como es Shaul, y ver todo eso, los soldados romanos estaban muertos de risa. Pero entonces aquí interviene Aquila y entonces le dice a los soldados, ese hombre es justo, libértenlo de esa muchedumbre que está ahí. Y entonces ya los soldados romanos empiezan a abrir paso con sus lanzas. O sea, hay cosas que sí son muy creíbles, por como voy a ministrar que era Corinto. Ahora, decía yo que Shaul predicó en la sinagoga de ellos y una vez que sucedía lo de siempre, decían, no, aquí no te queremos. Entonces, anoten esto, al cerrarle las puertas a Shaul, fue a una casa vecina, aquí está,
era de un gentil, de un goy, de un gentil justo, así, que había creído. Veamos el verso 7. ¿Tienen Hechos 18, verso 7? Miren, todavía no entramos a la carta de lleno. 7, Omenga. Y saliendo de ahí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Elohim, la cual estaba junto a la sinagoga. Entonces, una casa vecina, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ahora, el verso 8, Amén. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Adón con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces recibían Tevilá. Aleluya. Era uno de los principales. Ahora, para los que han estudiado, vuelvo a repetir, hay cosas en la historia que son reales. Hay otras cosas que no. Entonces, desde la Ilíada de Homero se habla de Corinto. Para los que les gusta anotar, desde la Ilíada de Homero se habla de Corinto. Y Homero, en sus escritos de la Ilíada, marca a esta ciudad como inmoral, muy inmoral, muy inmoral. Entonces algunos pudieron ir a la secundaria, a la preparatoria, a la universidad, saben de qué estamos hablando. Los que no, bueno, después se acercan otros que hayan estudiado más. Pero vamos, no profundizar más allá, o sea, no vayan a leer la Ilíada tampoco, yo no les recomiendo eso. Aprendamos más Torah, aleluya. Pero Homero narra eso, que Corinto era totalmente inmoral. Ahora, uno de los filósofos, independientemente sus ideas, etcétera, Platón consideraba a Corinto como una prostituta. Anótenlo, para los que después me ayudan a ministrar y den alguna clase, etcétera. Y Platón decía, la joven prostituta corintia. Eso decía Platón. Recuerden que la cultura grecorromana nos alcanza hasta estos días. Por ejemplo, todo lo que es teatro viene de ellos. El cine, que fue, vamos, ya no es el teatro como tal, que estén actuando ahí algunas personas en vivo, sino ya una filmación. Pero ¿qué es el cine? Sino el teatro filmado, es lo mismo. Entonces, había un autor de nombre Filetero, anótalo, Filetero. Era un autor de teatro, no actor, sino autor. Él hacía obras teatrales. Su nombre era Filetero tal cual. Y a una de sus obras le tituló El Corintio. Pero cualquiera que escuchaba el nombre de esa obra de Filetero, el Corinto, o el Corintio mejor dicho, ya lo traducían como el libertino, el libertino. O sea, no el que goza de la libertad, sabemos lo que hay de diferencia entonces entre libertad y libertinaje. ¿Sí? Ahora, alguien que escribía muchas comedias fue Aristófanes. Anoten esto, les va a servir. Aristófanes escribió muchas comedias y él se refería a fornicar como corintizar, para que vean a dónde fue Pablo, Shaul. Entonces él decía, bueno, fornicar es igual a corintizar, según Aristófanes. Ahora, otro escritor y autor de muchas cosas, Estrabón. Estrabón, él decía que el problema de Corinto, o el vicio más bien de Corinto, se centraba en el templo de Afrodita y sus 1000 prostitutas.
Eso decía Estrabón. Entonces, con todo esto que acabo de comentarles, no es raro el decir, bueno, lo que usted nos comentó, que lo rodearon unas prostitutas y lo estaban presionando contra la pared, no es raro aceptar eso, de que fue muy maltratado Shaul por prostitutas y por homosexuales ahí. O sea, no es raro eso. O sea, él fue allá por una encomienda del Ruach HaKodesh, bendito Yahshua Mashiach, porque había muchísimo pecado. Pero donde sobreabundó el pecado, sobreabunda la gracia o sobreabundó la gracia. Ahora, todo tenía que ser con permiso de las autoridades. O sea, nosotros si salimos aquí a llevar unos volantes o algo igual allá, se tiene que pedir permiso a ciertas autoridades. O sea, nosotros no podemos llegar y hacer lo que se nos antoje. No. Entonces, anoten esto. El procónsul Gallo, él permitió a Shaul predicar. Entonces, ya con ese permiso, por así decirlo, porque dice la bendita Taná que debemos estar sometidos a las autoridades de la tierra. O sea, no se puede uno meter a un aeropuerto y empezar a repartir porque rápido un policía interviene. ¿Sí o no? O a una plaza comercial. No, tenemos que tener también cuidado con eso. Entonces, este procónsul Gallo, él dio permiso de predicar, de ministrar la Torah ahí. Eso fue en el año 52, lógico, de nuestra era. Ahora entonces con esta antesala de Corinto, vemos que era una pestilencia de pecado ahí, en prostitución. Bueno, ahí precisamente fue a ministrar Shaul. Ahora, como esta ciudad estaba tan en pecado sexual, por eso había mucho problema en la misma Kehilá, en los que decían que se habían arrepentido, que habían hecho teshuvá y que estaban ya dentro de la Kehilá. Por eso es de las cartas más conflictivas en cuanto a las Kehilot que tuvo Shaul. Ahora, vamos a ver el propósito, porque todo tiene un propósito, porque escribió la carta. Anoten esto, los primeros 6 capítulos, que son bastantes, pero los primeros 6 capítulos intentan corregir los pleitos en la Kehilá. Fíjense cómo dije, intentan. Shaul intentó muchas cosas y lo hizo bien, inspirado por el Ruach HaKodesh. Corregir los pleitos en la Kehilá. Del capítulo 7 en adelante, Shaul, vayan anotando por favor, amados Sajín, trata cuestiones específicas, ya no tanto pleitos o problemas, pecados, etcétera, sino trata cuestiones específicas. Por ejemplo, anoten, asuntos matrimoniales. Es que hay que dominar todo esto, porque me espero tantito que anoten y ahorita les explico. Porque si no se estudia algo, entonces se pueden dar consejos malos. Tenemos que estudiar cada quien en su profesión, etcétera, a lo que nos dedicamos. Tenemos que estudiar, si no daríamos consejos malos, no adecuados. Tenemos que estudiar bien la Torah, la Tanaj completa, para dar consejos a aquellos que hablan por teléfono, que te piden ministración a ti. Por ejemplo, en esta cuestión de asuntos matrimoniales, aquí Shaul está tratando, a ver, una pregunta que hacen muchas Ahayot. Oiga, Ajot o Roe, si es que se logran comunicar conmigo de una manera así rápida, oiga, mi marido así, me trata así, es lícito, o sea, es correcto el divorcio, no el divorcio, etcétera. Entonces, tenemos que contestar con la Tanaj. ¿De acuerdo? Entonces, del capítulo 7, asuntos matrimoniales, también están los dones espirituales. Y eso es muy importante.
Eso es del capítulo 7 en adelante. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ahora, en el capítulo 15 de la carta a los Corintios, la primera, reafirma Shaul sobre la resurrección. O sea, vuelve a hacer mucho hincapié en la resurrección. Porque muchos, anótenlo, ya habían negado la resurrección. Entonces, aquí Shaul está hablándoles, les está escribiendo más bien, pero las cartas eran leídas en las Kehilot, para que todo el mundo se enterara. Ahora, cuando estudiemos el tema, escuchen el tema de la reencarnación, van a ver por qué es importante todo esto. Bueno, ahora, un bosquejo de la carta, como tal, así, vamos a ir leyendo, pero el capítulo 1 es la introducción. Entonces, trata aquí, Shaul, divisiones en la Kehilá. Vamos allá, capítulo 1. De hecho, es del capítulo 1, verso 10 al capítulo 4, verso 21, donde está tratando las divisiones en la Kehilá. Divisiones en la Kehilá. Ahora, con todo lo que yo dije antes de entrar al culto, aleluya, es porque todos debemos de ser dirigidos por el Ruach HaKodesh, por el mismo Espíritu. Porque si unos piensan una cosa y otros piensan otra, entonces no nos estamos dirigiendo totalmente por el Ruach HaKodesh. Aleluya. ¿Sí? Entonces, después platicaremos, cada quien allá, los Roim, no queremos apenar a nadie, etcétera. Ya se tratarán las cosas de la Kehilá, pero fuera de Shabbat. Entonces, divisiones, se está tratando aquí, Shaul, divisiones de la Kehilá o en la Kehilá y las causas de la división. Anótenlo, las causas, porque siempre hay que ir a la causa. Si llega una persona con fiebre al médico y el médico solamente ataca la fiebre y no ataca la infección o la causa de la fiebre, porque un cáncer puede causar fiebre sin que haya infección. Entonces, si no se trata la causa de la fiebre, entonces solamente está dando un paliativo, es decir, algo que no va a servir más que para unos minutos. ¿De acuerdo? Amén. Entonces, vamos a ir leyendo, amado Aj, por favor. ¿Tienen 1 Corintios? Amén. Ahora, recuerden todo el contexto. Era una ciudad prostituta, totalmente perdida. Amén. Shaul, llamado a ser Shaliach de Yahshua HaMashiach por la voluntad de Elohim, y el Aj, Sóstenes. A la Kehilá de Elohim que está en Corinto, a los apartados en Mashiach Yahshua, llamados a ser Kadoshim, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro don Yahshua HaMashiach. ¿A dónde ellos y nuestro? Ahí te remite tu Tanakh probablemente a lo que ya vimos en Hechos 18, ¿de acuerdo? Amén. ¿Sí? Gracias y shalom a vosotros, de Elohim nuestro Abba y del Adón Yahshua HaMashiach. Gracias doy a mi Elohim siempre por vosotros, por la gracia de Elohim que os fue dada en Mashiach Yahshua, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. Entonces se cumple la palabra, donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Ellos fueron muy bendecidos en todo, en dones espirituales, etcétera, etcétera. ¿Sí? Así como el testimonio acerca de Mashiach ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro don Yahshua HaMashiach. Aleluya. Entonces nada les faltaba en dones. Fue la Kehilá más bendecida en dones. ¿Sí? El cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro don Yahshua HaMashiach. Subraya, irreprensibles, debemos estar irreprensibles. ¿Sí? Fiel es Elohim, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Yahshua HaMashiach, nuestro don. Os ruego pues, Ajín, por el nombre de nuestro don Yahshua HaMashiach, que habléis todos una misma cosa. Es muy importante eso. Ahí está lo que yo ministraba. Ser ministrados por el Ruach HaKodesh, o sea, por el mismo espíritu de Elohim, nada más. Si alguien piensa otra cosa, etcétera, etcétera, no, está siendo ministrado por un diablo. Tenemos que caminar derechito todos. A ver otra vez. Os ruego pues, Ajín, por el nombre de nuestro don Yahshua HaMashiach, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones,
sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. A ver, todos el 10, aquí y allá, fuerte, amén. Siga. Porque he sido informado acerca de vosotros, ajín míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Ahí está, entonces ya había pleitos, por eso decía yo, sobre las divisiones de la quejila en las causas. ¿Sigue? Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Shaul, y yo de Apolos, y yo de Kefas, y yo de Mashiach. ¿Acaso está dividido Mashiach? ¿Fue puesto en el madero Shaul por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Shaul? Doy gracias a Elohim de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Mashiach a bautizar, sino a predicar la Besorá, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana el madero de Mashiach. Es muy importante eso, que todos los que ministramos lo hagamos con humildad, no queriendo aparentar ser los grandes maestros, porque solamente uno es el grande, Yahshua, bendito es su nombre. Entonces, para que no se haga vana el madero de Yahshua, ¿sí? Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Elohim. A ver, todos el 18, amén. Ahora, aquí Shaul cita a el profeta Isaías, 19. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Todos el 19, amén. Aj. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Elohim la sabiduría del mundo? Aleluya, otra vez vuelves a citar a Isaías. Siga. Pues ya que en la sabiduría de Elohim, el mundo no conoció a Elohim mediante la sabiduría. Agradó a Elohim salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Bendito es Yahweh. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Mashiach puesto en el madero. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Ahora, es lógico que Shaul no hablaba así porque él era judío. O sea, siempre las traducciones tratan de dar a entender los judíos, allá los judíos. ¿Y Shaul qué era? Judío. ¿Sí? Sí recuerdan eso, entonces que hemos ministrado las traducciones están mal hechas a propósito. Sigue. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Mashiach, poder de Elohim y sabiduría de Elohim. Porque lo insensato de Elohim es más sabio que los hombres. Y lo débil de Elohim es más fuerte que los hombres. Todos el 25, amados. Amén. Sigue. Pues mirad, ajín, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Elohim para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Elohim para avergonzar a lo fuerte. Aleluya. A ver el 27. Amén. Hace poquito tuvimos la visita de varios arajín que vinieron de Estados Unidos y este comentario se ha repetido muchas veces. Me han dicho, oiga Roe, aquí en la oficina me han dicho, oiga Roe, todos los que son ancianos aquí, o al menos la mayoría, se ve que son humildes, se ve que son pobres, así como Pedro, que era pescador, así me lo dicen pues ellos, etcétera, etcétera. Sí, es que se cumple la palabra, bendito es el abacados. Si tuviéramos aquí a puros eruditos en ciencias matemáticas y en astrología, astronomía, o algo, dirían, no, pues entonces sí, por eso predican así, porque tienen mucho conocimiento. Pero no, bendito es el abacados. Por eso nos gozamos escuchando a los Akenim, que a pesar de que no tuvieron mucho estudio, el Bajacodes los usa. Bendito es Yahweh. ¿Sigue? Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Elohim, y lo que no es, para deshacer lo que es. Aleluya. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Aleluya. Nadie nos debemos de jactar. Nadie. Siga. Mas por él estáis vosotros en Mashiach Yahshua,
el cual nos ha sido hecho por Elohim sabiduría, justificación, apartamiento y redención. Eso es lo que hace Mashiach Yahshua. Bendito es su nombre. ¿Sigue? Para que, como está escrito, el que se exalte, exáltenle en el Adón. Y es que eso está en Jeremías. Entonces Shaul está explicando según los profetas, etc. Y los profetas ministraban Torah. Y Shaul entonces ministraba Torah. Todos el 31. Amén. Ahora, desgraciadamente el tiempo nos alcanza. Ahora que los veo más atentos, se acabó el tiempo. Qué tristeza, qué tremendo. Bendito es el abacados. Pero si el Eterno nos presta vida, en 8 días. Y como que es mucho, como que es mucho tiempo dentro de 8 días. Pero mañana, por favor, prepárense todos para recibir la parashá, porque te vas a chupar los dedos. O sea, porque es la palabra del Eterno y vamos a ver unas cosas decodificadas ahí tremendas. Que vaya, el que no se ría mañana. Te digo una cosa, yo cuando he estudiado esa parashá he llorado. Y lo digo en serio, o sea, derramar lágrimas físicas, reales, porque es una parashá, con esa se cierra Bereshit y es la redención total. La historia de la redención total. Aleluya. Bendito es el Abacados. Abacados, te damos toda Gabá por el estudio de tu bendita Tanaj. Abba, sé tú con nosotros. Danos más sabiduría, Abacados, para que podamos ministrar tu bendita palabra. Abba, toda Gabá, porque tú eres bueno y tu Rahel Leolam. Amén. Beomen. Bendito es el Abacados.